Ah, Gracias. listo, listo. No, no, gracias, gracias. Sí, porque si no me... Fíjense que con este punto, cualquiera de estos puntos de la recta, y entrando estos dos valores, reemplazándolo en X y en Y, ustedes pueden encontrar el valor A. Este B, el valor independiente, lo van a tener a través de la gráfica donde corte. Y tranquilamente ustedes, en cualquier gráfica, ustedes pueden armarse este tipo de función que nosotros estamos viendo. ¿Está bien, chicos? Esta fue, la idea era darle este cierre, digamos, a función lineal, ¿está bien? Un poquito, hay más, se podría jugar con más cosas con esto, pero yo pienso que ese apunta más justamente y más lo que dijo Andrea, que bueno, que esto tiene, digamos, está bueno porque tiene un alcance determinado, ¿está bien? Una cierta aplicación que está buena. Así que bueno. Vamos a ver otra cosita también. Esto es lo que más o menos vimos de función lineal. Vamos borrando por acá. Algo de lo que ustedes también van a abordar, un tema de que lo van a ver más adelante en las determinadas materias, les doy un ejemplo, ¿no? Dentro de todas las aplicaciones que van a ver, se van a encontrar con el cálculo de pH, por ejemplo. Se van a encontrar con que pH es menos el logaritmo de una determinada concentración de algo. ¿Está bien? Generalmente se utiliza H3 o más, la concentración de la cantidad de protones, ¿está bien? O la cantidad de oxidrilos, ¿está bien? Que eso en el agua, por ejemplo. Pero ustedes se van a encontrar con el cálculo de pH de determinadas concentraciones que después verán sus unidades y van a tener que volcar acá un determinado valor. Que cuando le pidan calcular el pH, ustedes tienen que aplicar el concepto de logaritmo. ¿Está bien? Entonces viene la pregunta siguiente. Va a decir, ¿qué es el logaritmo? ¿Está bien? ¿Qué significa logaritmo? Entonces, el logaritmo se va a expresar así. El logaritmo de determinada, de cualquier cosa, va a tener un elemento acá, un numerito chiquito, que va a ser la base. Se llama base. ¿Está bien? A la cual se va a extraer el logaritmo. ¿Está bien? Logaritmo de tal base de un determinado número, ¿sí? Va a dar un determinado valor C. ¿Está bien? ¿Y cómo sé que ese cálculo, que ahora vamos a ver en qué concierne, ese C de dónde, cómo me doy cuenta que es correcto el valor ese que encontré? ¿Sí? Una manera de resolver esto y verificar si está bien es agarrando esta base, el A, y elevarla a la C. O sea, poner el C acá, el valor obtenido, como exponente y verificar que este calculito me dé el valor B que está acá. ¿Está bien? ¿A qué voy con esto? Va a decir, profesor, no entendí mucho. El logaritmo es una expresión. ¿A qué viene el logaritmo? Imagínense, si yo estoy tocando, hay una sala y están tocando un piano. Hay una persona que está tocando un piano. Vos estás dado vuelta. Vos el sonido, ¿sí? Te vas a dar cuenta que hay alguien que está tocando un piano. Imagínate que te ponen dos pianos. ¿Está bien?
va a llegar un momento que vos hasta ahí podés discernir de que no solo un objeto se está tocando, sino que hay dos. ¿Está bien? Pero va a llegar un momento que si te ponen 10 pianos a la vez, hay 10 tipos que están tocando, vos no vas a poder discernir, dado vuelta, de que hay 10 pianos que se están tocando a la vez. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que realmente, digamos, nuestro oído, ¿sí? Su curva de audición se maneja a través de una gráfica logarítmica, ¿está bien? A través de una expresión logarítmica. ¿Estamos? Lo mismo que el tema de los ruidos, ¿está bien? Que aparece después la unidad de decibeles y todo lo demás. Tienen una función de estos estilos, tienen este mismo concepto de base, ¿está bien? Porque ustedes van a decir, ¿qué significa eso logaritmo? ¿Está bien? Logaritmo, a un sentido explicativo, era por ejemplo el que les doy el dato de los pianos, ¿está bien? Ahora, gráficamente, si yo tuviese que representar gráficamente lo que es logaritmo, ¿qué tipo de función tendría? Nosotros vimos la función lineal, que es una recta. Pero esto de logaritmo también representa una función gráfica. ¿Está bien? Y la representación gráfica es la siguiente. Si yo tengo un par de ejes cartesianos, este es el parámetro X y este el parámetro Y, imagínense que acá vale 1, 2, 3, 4, 5. Que este vale 1, que este sean otros valores que ahora no me interesan, imagínense que puede ser menos 1, menos 2, menos 3, ¿está bien? El tipo de gráfica que tendría una función logarítmica sería de este estilo. Va a pasar por este 1, va a venir recostado así, va a pasar por 1 y va a tener esta forma. ¿Está bien? Gráficamente este es el estilo de forma logarítmica. ¿Cómo funciona? Fíjense que cuando vale 1, y vale 0. ¿Está bien? Estoy acá. ¿Cuál es mi par ordenado acá? Este que está acá. Este puntito. Mi par ordenado, mi xy, que vimos, va a ser como x que tiene a 1, y como y ¿quién tiene? Está a la altura del punto de concentración del eje xy, o sea que vale 0. ¿Está bien? Va a pasar por este punto, está muy recostado al eje y, viene de negativo, y cuando pasa por 1, se abre de esta manera. Esa sería la representación gráfica de una función logarítmica. ¿Está bien? Si uno lo ve gráficamente, sería esto. Ahora, si uno quiere comprender en algo de la vida real qué sería aplicable logarítmico, a esto de los pianos que yo le dije. ¿Está bien? Esto se maneja a ese estilo. ¿Está bien? Que realiza, si uno quiere decir, bueno, quiero representar una cierta cantidad de pianos, fíjense que llega un momento de la función que se recuesta. Imagínense, yo quiero representar gráficamente, imagínense que la recta X fuese en pianos. Y acá tengo que ver el eje Y, tuviese que decir, a ver, realmente los que yo creo que, los pianos que realmente se están tocando. Yo estoy dado vuelta. Entonces, se pone, imagínense, 2 pianos, llega a 2 pianos, imagínense hasta ahí, venimos bien para acá, son 2. Bien, 2 pianos, viene 2. ¿Está bien? Va a llegar un momento, este es el 3, 4, 5, fíjense, va a llegar el 5, que hasta ahí, bueno, 2, 3, 4, 5, viene bien hasta ahí, 5, 5. Pero va a llegar un momento que imagínense, si esto sigue, ¿no? Si esto sigue, va a llegar que va a tener 10 pianos, imagínense 10, vengo acá, ¿y cuál es mi comportamiento auditivo? Que lo voy a tener como que son 6 pianos, ya no va a ser uniforme. A 5 pianos, yo voy a escuchar 5 pianos. ¿Me entienden? Va a llegar un momento
que no voy a poder divisar, mi sentido auditivo no va a poder divisar si en ese momento los pianos reales son los que realmente yo estoy escuchando. Va a llegar un momento que va a haber 50 pianos, todos tocando, y yo voy a hacer de cuenta como que estoy escuchando 6 nada más. ¿Se entiende? Esto de alguna manera tiene ese sentido de gráfica y ese sentido de explicación en la vida real. ¿Está bien? Ahora, cuando uno lo quiere llevar a un contexto matemático, ¿cómo se expresa esta curva? Esta curva que está acá, o esta gráfica. Nosotros dijimos que la recta, en la recta lineal, nosotros decíamos, bueno, la recta tiene y igual a x más b. Tiene esta expresión. ¿Está bien? Entonces, esta función que yo le estoy explicando acá es igual a i, igual el logaritmo, ¿sí?, de cierta base, una base a, de x. ¿Está bien? Esta función o esta expresión es la que representa esta gráfica. Profesor, según esta fórmula, ¿yo podría hacer una tabla como hicimos dándole valores a x y obteniendo diferentes valores de y, de tal manera que esos pares ordenados después los vuelque en esta gráfica y me dé como gráfica final esto que usted está dibujando? Sí, es correcto. Es eso. Ustedes le dan diferentes valores acá a x, ¿sí? O tienen su par ordenado ahí, le calculan el logaritmo, que ahora vamos a ver cómo lo calculamos, o tendríamos un determinado valor de y, y esos pares ordenados x, y, cuando los volcamos acá, decimos x, y marcamos un puntito, y trazamos en todos los puntos, nos va a dar como gráfica genérica este tipo de curvatura. ¿Está bien? Ya va a ser distinto. Ya va a ser distinto. Entonces, presentando este dibujo y esta fórmula de acá, y haciendo hincapié de que esto se lo van a utilizar mucho ustedes, ¿sí?, en determinados conceptos que ustedes vean, ¿sí? Entonces, lo que estuvo bueno es decir, bueno, veamos un poquito qué significa el logaritmo y cómo calcularlo, ¿está bien? Fíjense si los que tienen, yo justamente le dije que tengan su calculadora científica. ¿Para qué? Porque la calculadora científica, hay una parte, hay una tecla que dice logaritmo. No sé si lo ven ahí. Logaritmo. ¿Está bien? Entonces, ustedes pueden calcular a través de la calculadora científica el logaritmo de cualquier valor, ¿sí? Pero va a tener una limitación. ¿Cuál es esa? Vamos a borrar acá. Nosotros decimos que logaritmo de A, logaritmo de cierta base, no olviden eso, ¿está bien? De cierta base, de un determinado valor, va a ser un valor C, tal que esta base elevado a este exponente, C, obtenga este valor de acá, o sea, B. ¿Está bien? Fíjense, nosotros hacemos con la calculadora. Ponemos logaritmo de 10, ponemos logaritmo de 10, se hace el logaritmo de 10, ¿sí? Ponemos signo igual y me da 1. ¿Está bien? ¿Cómo es eso, profesor, matemáticamente según lo que usted expresó acá? Ponemos logaritmo, ¿sí?, de 10 nos dio 1 acá, el valor que nos dio la calculadora, ¿está bien? Pero usted me está diciendo que el logaritmo de este b aparece una base acá, donde si el resultado me da 1,
La base que yo tengo que tener acá para elevar ese 1 y que me dé 10 debería ser 10. A ver, veamos. Si yo pongo acá un 10, ¿sí? Digo, logaritmo de base 10 de 10 es igual a 1. Y ahora aplico esto, a ver si se cumple. Tal que el A, o sea, la base, o sea, en este caso 10, elevado a qué? Al valor que yo obtuve, a C, en este caso, en mi caso sería 1, elevado a la 1, me dé como resultado final, ¿quién? B, o sea, el valor de acá, o sea, 10. O sea, 10. ¿Está bien? ¿A qué va con esto, profesor? De que el logaritmo que te calcula la calculadora, valga la redundancia, tiene esta base, es de base 10. ¿Está bien? El logaritmo que tiene acá es de base 10. ¿Estamos? Bien. Profesor, ¿hay otros tipos de base? Sí, hay otro tipo de base. ¿Está bien? La base de que se te antoje. ¿Está bien? Podría encontrarte en algún libro o en alguna formulación lo siguiente. Vos encontrás logaritmo de base 2, logaritmo de base 2, ¿sí? De 47. ¿Esto existe, profesor? Sí, existe. ¿Está bien? Imagínense el logaritmo de base 2 de 47. Me va a dar un valor acá. Y acá donde se me arma el problema. Porque si ustedes dicen, bueno, recién vimos con el profesor que con la calculadora científica yo solamente puedo calcular logaritmos que tengan base 10. ¿Está bien? ¿Cómo lo notamos eso? Bueno, tomamos como fórmula general esto, que el logaritmo de cierta base, ¿sí? De un determinado número nos iba a dar un determinado resultado C, tal que, para ver si realmente este que yo encontré es verdadero, tengo esta verificación. Esto que aparece tal que, esta sería la verificación para ver si el valor que yo encontré de C es el correcto. ¿Cómo lo verifico? Agarro la base, lo elevo al valor que yo encontré, y si este resultado me da un determinado valor que coincide con este valor de B, quiere decir que el valor C que yo encontré es el correcto. ¿Está bien? Por eso te dice, logaritmo de base A de B es igual a C tal que la base elevado a la C, a ese valor que encontré, debería dar como resultado final este valor que tenemos aquí, el B. ¿Estamos? ¿Cómo lo hicimos? Lo verificamos a través de la en vivo y en directo. Dijimos, a ver, ya sabemos que tenés cálculo logaritmo de base 10. Entonces, logaritmo de base 10. Del 10, ¿qué nos dio? 1. Tal que este 10 elevado a la 1, A elevado a la C, 10 elevado a la 1, me dé 10, me dé B. ¿Está bien? Y ahí puedo sacar cualquier tipo de, si yo quisiera sacar acá, en los libros o en los cálculos que ustedes vean o se les aparezcan, este 10 generalmente no se pone. Cuando no se pone o no aparece, si aparece el logaritmo de 10, ya automáticamente uno sabe que la base de este logaritmo tiene base 10. En la jerga matemática no se coloca. ¿Está bien? Es lo mismo como raíz cuadrada. Vieron, dice que todas las demás raíces aparece un índice 3, el 4, raíz cúbica, raíz cuarta. ¿Por qué en la raíz cuadrada no se ponen 2? Bueno, es por normalización. ¿Está bien? Algo que se han puesto todos de acuerdo, por regla general en matemática, de que cuando es raíz cuadrada no se coloca el índice. Bueno, como condición matemática, en logaritmos también pasa lo mismo. Cuando el logaritmo se sobreentiende que es de base 10, justamente con el que opera la calculadora científica,
acá el valor no se coloca. ¿Está bien? No se coloca. Obviamente nosotros para dar nuestros primeros pasos le colocamos para que no, ¿sí? Pero vamos a dejar sobreentendido que logaritmo de base 10 de 10 es lo mismo que escribir logaritmo de 10, ya no colocamos el 10, y que esto es igual a 1, ¿sí? Lo que encontramos recién, lo que le mostraba en el display de la calculadora. ¿Está bien? Ahora, hay otros tipos de logaritmos en otras bases, y se lo van a encontrar en diferentes cálculos. ¿Está bien? Pero el profesor dice, si para acá aparece el logaritmo de base 2, de un determinado número, supongamos, ¿cómo encuentro yo el valor de acá? Porque si yo tengo mi única herramienta, la calculadora científica, y solamente me lo permite mostrar en el display cuando el logaritmo que yo tengo que calcular tiene base 10, ¿cómo hago acá que tengo un logaritmo de base 2? ¿Cómo encuentro? Porque entonces acá se me quemaron los papeles. La calculadora no la podría utilizar en este caso. Pero hay una salvedad que me va a ayudar, sabiendo que la calculadora científica se maneja con logaritmo de base 10, justamente a calcular o a encontrar logaritmos de otras bases. ¿Está bien? De una manera que ahí vamos a escribir. ¿Está bien? Entonces, pusimos la definición de lo que significa la definición del logaritmo. Logaritmo de una determinada base A, de un determinado número, va a ser C, tal que esa base elevado a ese número que encontré, C, me dé el valor este que está acá, el inicial. ¿Está bien? Que sería como una verificación. Después, vimos que la calculadora determina el logaritmo de base 10. ¿Está bien? Y ahora viene el tema. ¿Qué pasa cuando yo tengo un logaritmo? Tengo un logaritmo de 2 de 47. ¿Cómo obtengo el valor que está acá? ¿Cómo lo obtengo? Bueno, lo que se hace es lo siguiente. Yo para encontrar este valor acá, llamémosle X, vamos a llamar un valor X, voy a hacer lo siguiente. Para encontrar ese valor de X, me está diciendo que calcule logaritmo de base 2. Como yo no tengo la posibilidad, ¿sí?, de calcularlo, porque esto me lo resuelve con base 10, me va a servir la calculadora. ¿Pero para qué? Porque voy a calcular el logaritmo de base 10, lo vuelvo a poner, pero ojo, ya cuando nos ponemos cancheros, este 10 generalmente no lo van a ver en los libros y demás, ¿está bien? Pero que lo sepan ustedes, logaritmo de base 10. Se va a calcular el logaritmo de base 10 de este número que está acá, de 47. Ese va a ser mi primer valor. Logaritmo de base 10 de este numerito que está acá, o sea, de b. ¿Sí? Ahora lo formalizamos. ¿Dividido quién? Dividido, le voy a poner esto en azul, para que se note más. ¿Dividido quién? El logaritmo de base 10, ¿de quién? De este 2 que está acá. Entonces lo pongo acá. ¿Está bien? Tengo el logaritmo de base 10, por eso la calculadora sí me va a servir. Estoy adaptando logaritmo de cualquier base a poder calcularla sabiendo que la única posibilidad que tengo de operar esta calculadora es de base 10. Entonces, lo que voy a llevar cualquier tipo de expresión o cualquier tipo de logaritmo en cualquier base que se les antoje, lo voy a transformar, ¿sí?, a una expresión que me permita encontrar un valor en esa base, en esta base. ¿Está bien?
Porque no es lo mismo logaritmo de base 2 del 47, que me dé un valor, y que si yo pongo logaritmo de base 8 del 47, me dé este mismo valor. Obviamente me va a dar otro. ¿Está bien? No por poner el mismo numerito acá, el hecho de tener diferente base, significa que voy a tener el mismo valor X. No, voy a tener diferentes valores. El tema es cómo encuentro esos valores según esta base que está acá y que así es como está, no puedo, no tengo herramientas para calcular. Bueno, acá está, digamos, la receta. Yo para encontrar un valor determinado X, el logaritmo de cualquier base que sea, agarro, digo, logaritmo de base 10 del número que tengo acá, ¿sí? Principal, que se llama argumento, ¿está bien? Pero bueno, va acá dividido el logaritmo en base 10 de la base original que se me está planteando calcular. Lo pongo como denominador, ¿está bien? Ahora, estos en forma diferente yo los puedo calcular. ¿Por qué? A ver, hagámoslo. Venimos con nuestra calculadora y decimos logaritmo de 47, logaritmo de 47, a mí me está dando ¿cuánto? 1,67. ¿Está bien? Este puntito es una coma. Esto lo de arriba me da 1,67. Dividido el logaritmo de 2. ¿Está bien? Vamos a poner acá. Apretamos ahí. Logaritmo de 2. ¿Qué es lo que me da? 0,3. ¿Está bien? Pongo el 0,3 acá. Y luego a la división de estos dos numeritos que me quedó. Digo 1,67 dividido 0,3 dividido 0,3 me da 5,57 aproximadamente. Me da X y X va a ser igual 5,57. Listo. Entonces el valor que yo encontré acá, ¿sí? Sería el valor que diría acá. O sea que el logaritmo de base 2 de 47 va a ser este valor que está acá. Que sería este, que yo encontré acá, ¿está bien? Haciendo esta expresión. ¿Estamos? Entonces el valor logaritmo de base 2 de 47 va a ser 5,57. Perfecto. ¿Por qué? ¿Cómo hiciste para encontrar ese valor? Bueno, me armé de una herramienta. ¿Y cuál fue esa herramienta? Calcular el logaritmo de base 10 a través de mi calculadora, ¿de quién? De este valor que está acá en grande, que está al lado del logaritmo, dividido el logaritmo en base 10 de la base original que se me está pidiendo calcular. Lo pongo aquí abajo. ¿Está bien? Hago por separado el logaritmo de base 10 de 47 y por otro lado el logaritmo de base 10 de 2. Encuentro dos valores, calculo la división entre ellos y este valor que yo encontré es el que, si yo tuviese la posibilidad de calcular logaritmos de diferente base, encontraría, ¿sí?, en el hecho de calcular el logaritmo de base 2 de 47. Si yo tuviese la posibilidad o la herramienta de calcular a través de algún medio, logaritmo 2 de 47 me daría 5,57. Pero nosotros, obviamente, como no tenemos una herramienta que nos calcule directo, tenemos que buscar otra vía, con las pocas herramientas que tenemos. Sabemos que nuestra calculadora lo realiza logaritmos en base 10. El tema es llevar esto a algo en base 10 que me dé el mismo valor, ¿sí?, que me daría el hecho de calcular directamente esto. ¿Está bien? Entonces, como expresión general, para que ya la entendamos, pues yo lo mando como material, sería el logaritmo de base A de B. ¿Cómo calculo esta C? Entonces va a ser el logaritmo de base 10 de B
dividido el logaritmo de base 10 de A, y eso me daría el valor C. ¿Está bien? ¿El logaritmo de base 10 de quién? De esto, de B. ¿El logaritmo de base A de quién? De esto. Este va a venir acá abajo y este va a venir acá arriba. Le calculo por separado los logaritmos en base 10 y la cuantita que me da va a ser el valor que va a representar el hecho de haber sacado esto en otra base. ¿Está bien, chicos? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Tanto callados. Sí, sí, yo Se estoy sacando asustaron. cuentas. Bien. Pero pregunta, a mí me da 6 periódicos, ¿lo redondeo a 7? ¿57? Claro, sí, pues te da 5,56666. Lo redondeamos Claro. a 5,57. ¿Está bien? Ah, listo. Listo. ¿Estamos? Esa sería la idea. Entonces ya vimos lo que es logaritmo por definición. Logaritmo de base A de B es igual a C, tal que A elevado a la C te da el B, el valor S, que está acá, tal que A elevado a la C te dé B, y después que se pueden presentar diferentes tipos de logaritmos en diferentes bases, ¿sí? Y que la única manera de abordar esos logaritmos de diferentes bases es a través de hacer esta expresión que está acá, este formato. Se lleva cualquier logaritmo de cualquier base a esta expresión. Con esta expresión puedo usar mi calculadora científica porque está en esta base, y yo a través de esta expresión yo puedo calcular el valor correspondiente que debería ir acá si yo quisiera calcular el logaritmo de esa base que no puedo resolver. ¿Está bien, chicos? Eso sería la definición del logaritmo y la estrategia, ¿sí?, para poder determinar cualquier tipo de logaritmo en cualquier base. ¿A través de qué? A través de este formato. ¿Está bien? Ahora vamos a ver propiedades simples. No me voy a meter muy en profundidad. ¿Está bien? Pero digamos ciertas expresiones que a mí me van a permitir maniobrar en ciertas, ¿sí?, en ciertas situaciones que yo me tenga que enfrentar. ¿Está bien? Entonces, son las siguientes. Me quedan 4 minutos. Tenemos uno del logaritmo de producto. Logaritmo. Acuérdense que acá lo escribo, pero si uno ya se pone más canchero no es necesario ponerlo. ¿Está bien? Para que lo tengan de referencia. Si yo tengo el logaritmo de un producto de dos valores que se están multiplicando, el logaritmo base 10, de dos valores que se están multiplicando, esto es igual al logaritmo de base 10 del primer valor, A, más el logaritmo de base 10 del segundo valor. ¿Está bien? Ejemplo. Nosotros tenemos que el logaritmo de base 10, imagínense que acá tengo 4 y 5. A vale 4 por 5. ¿Está bien? Voy a resolverlo de manera derecha y después vamos a aplicar esta propiedad que les puse acá para ver que da igual. Imagínense que A y B son dos valores que se están multiplicando. Yo le quiero calcular el logaritmo en base 10 de esos dos números que se están multiplicando. Usted va a decir, ¿qué propiedad ni propiedad, profesor? Logaritmo de base 10 de 4 por 5, esto es lo mismo que el logaritmo de base 10 de 20. Porque 4 por 5 tengo 20 acá y ya está. Y agarro la calculadora y calculo el logaritmo de 20 y a mí me daría 1,3. Y se acabó la historia. Y esto me va a dar, lo puedo escribir por acá, 1,3. ¿Está bien? Y ya está, listo, lo calculé derecho. Bueno, para esta cuestión es bárbaro, pero esto te va a servir en alguna situación, ¿sí?, importante, donde tengas que maniobrar con el tema del logaritmo,
Y te vas a enfrentar, digamos, con algún tipo de esta expresión que no vas a ver para dónde disparar. Entonces, bueno, hay una salvedad, que si vos te encontrás con esto, podés transformar esto que está acá, que por ahí se te complica en alguna maniobrabilidad, en algún desarrollo, donde te da esta igualdad. O sea, te dice, bueno, esto es igual a esto. ¿Será igual? Veamos. Vamos a aplicar la expresión acá. Decimos que el logaritmo de base de 10 de 4 por 5, según lo que dice acá, me está diciendo que equivale a escribir logaritmo de base de 10 de 4 más el logaritmo de base de 10 de 5. ¿Está bien? Queda un minuto. ¿Está bien? Vamos, aguanten que desgrabe y estén atentos al Classroom, así nos subimos de vuelta. ¿Vamos? Somos 23. Vamos.